A ver, Estados Unidos constituye, si podemos hablar en palabras sencillas, uno de los modelos de presidencialismo más estudiados, conocidos, analizados, medidos e imitados en la historia. Es impactante, pero no mucha gente, nosotros que no estamos ni en congresos, ni dependemos de colegios electorales, ni de la manga del muerto, quizá no entendemos bien cómo está constituido, cuál es ese modelo que le ha funcionado tanto a Estados Unidos, o que por lo menos es el que tiene. Malka Novigorod, gracias por estar con nosotros, abogada internacionalista, gracias por acompañarnos. @Malka con H y luego Novigorod. Cuéntanos cómo es este sistema de Estados Unidos. Mira, yo creo que todo esto surgió un poquito por las elecciones presidenciales que hemos estado viviendo en muchas partes del mundo. Y lo que se nos olvida es que de inicio este sistema fue un gran experimento. Fue un gran experimento de una nación recién forjada, independiente, que decidió que el modelo del que había sufrido tanto bajo Jorge III no era el modelo que le correspondía a una nación que era de, para y el pueblo. Entonces se dieron a la tarea de forjar un nuevo modelo, pero no existía, sobre todo la figura del presidente, que fue muy interesante. Si uno ve los debates, cuando se empieza a constituir estos tres poderes, la simple noción de tener tres poderes con pesos y contrapesos, en lo que, el Congreso para muchos de los constitucionalistas, sobre todo si uno ve la Constitución el Congreso Constitucional de 1783, había un gran debate, no tanto del Congreso y no tanto de las Cortes, sino de la figura del presidente. ¿Qué es este presidente? ¿Cuánto poder va a tener este presidente comparado con el Congreso, comparado con las Cortes? Y debemos entender que quienes estaban ahí eran políticos muy importantes, pero eran políticos locales. No tenían la experiencia de forjar una nación. Muy bien, la gente es que no entiende que muy bien Estados Unidos pudo haber sido dividido en 13 paisitos, pero tenían esa noción de que querían forjar una nación con todos los retos internos y externos que eso implicaba. Para mí la figura del presidente es la más interesante. ¿Por qué? Porque si uno ve ese Congreso Constitucional, llegan a la conclusión que el presidente no tenía que tener mucho poder. De hecho, a través del siglo XIX, el presidente era un agente del Congreso. Entonces tú me preguntarás, bueno, ¿y cómo logramos ser o cómo la figura del presidente llegó a ser tan importante y con tantos poderes? Porque los presidentes, si vemos ahora, tienen el poder de ser comandantes de las jefas de las Fuerzas Armadas, jefe de Estado, jefe de la administración pública, jefe de la diplomacia, pueden legislar. ¿Cómo llegaron a tener tantos poderes? Y la respuesta es que la Constitución y las leyes de inicio no le dieron esos poderes. Muchos de esos poderes se forjaron con el carácter y con el estilo de liderazgo de los primeros presidentes y de los subsiguientes presidentes. Por ejemplo, el primer presidente, que fue un tema enorme de a quién iban a elegir como primer presidente, a George Washington. George Washington fue una figura interesantísima porque después de ser un héroe revolucionario, renuncia al poder. A él no le interesaba el poder. Y por eso lo traen, porque todavía había una duda muy grande si el primer presidente iba a acaparar los poderes como un monarca. No había la figura de presidente en ningún lugar del mundo. Entonces George Washington, ¿qué tal? George Washington fue el forjador de muchos de los principios que después dominaron la presidencia. Por ejemplo, él crea un gabinete y este gabinete pudo haberlo elegido para que sean agachones y le digan sí señor a todo, pero no. ¿Qué hace? Reúne a un grupo de expertos muy, muy buenos que siempre le echaban una discusión muy interesante de la que podía aprender. Él se limitó a tener solo dos términos que si tomamos en cuenta
que después muchos de los presidentes siguieron la pauta de Washington. Mandato de 2 términos se codificó en la Constitución de los Estados Unidos en la 22ª enmienda hasta 1947, pero fue un precedente que Washington puso. Y después muchos derechos no estaban expresamente señalados en la Constitución. Por ejemplo, Washington en 1793 se enfrenta, una nación muy joven, a la guerra de Francia e Inglaterra. Y le exigen tomar partido. Y Washington declara la neutralidad. Pero constitucionalmente no tenía el derecho de declarar la neutralidad. ¿Por qué? O se entendía que el Congreso tenía el derecho de declarar la guerra. Entonces, ¿sería el presidente que tenía el derecho de declarar la neutralidad? Pues eso generó vemos que siempre hay un vaivén entre acciones que se tomaban respondiendo a grandes retos con diferentes disyuntivas constitucionales. Por ejemplo, cuando fue Jefferson con la compra de Luisiana. Luisiana no es lo que entendemos ahorita. Luisiana era la mitad casi o 1/3 del territorio nacional. El presidente tenía el derecho de gobernar los territorios, pero ¿tenía el derecho de comprar territorio? Es una gran disyuntiva. Entonces se resolvió después de mucho tiempo que sí tenía el derecho de hacerlo porque era una oportunidad muy importante. Entonces se va forjando todos estos derechos y responsabilidades de la figura del presidente y del Congreso y de las Cortes también, porque la Corte también, en un precedente de Marbury vs. Madison, que fue uno de los precedentes muy importantes, fijó su postura que tiene derecho a revisar todos los actos de gobierno. Eso fue una flexión de músculos muy importante de la Corte también. Entonces, este sistema nosotros asumimos que se forjó de inicio así consolidado como lo vemos, pero la realidad es que los padres fundadores constitucionalistas americanos, muy pocos soberbios, entendían que el derecho es viviente y que debían de generarse suficientes espacios para que las futuras generaciones fueran creando y forjando una nación a base de leyes, a base de responder a retos, a base de personalidades que fueron muy importantes. Por ejemplo, John Adams fue quien sucedió a Washington. John Adams y Jefferson, después en una contienda, tuvieron una contienda horrible. Existía la duda si John Adams se iba a salir del poder, como Trump. Trump no fue el primero. Siempre en esta forjar de la nación, siempre se tenían muchas dudas. Y John Adams, respondiendo como muchos de los presidentes, se agarró y dijo, y renunciaban al poder. Washington también hizo muchas cosas. Lo más admirable de muchos de los presidentes americanos no es tanto que se agarran al poder, es que renuncian a mucho al poder. El poder corroe, el poder se le sube a la cabeza a muchos. Pero si vemos muchas de las respuestas, sobre todo de los primeros presidentes que forjaron a Estados Unidos, fueron presidentes que entendían que no eran monarcas y que escuchaban al pueblo. Y eso constituyó mucho del derecho americano. Ahora, cuando se pasa a Latinoamérica, este modelo, como tú señalabas, pues se tropicalizó de una manera muy distinta. En Estados Unidos... ¿Con 3 poderes igual? Pues sí, tenemos 3 poderes igual en muchas naciones. Por ejemplo, la noción de la división del poder entre la federación y los estados también era un tema. O sea, legislativo, ejecutivo judicial, claro. Pero lo que quiero decir es que esos poderes fueron copiados después de Estados Unidos después de muchos años en que tomaron un esfuerzo enorme en consolidarse. Y en Latinoamérica, que es tema de otra plática, yo creo, se tropicalizaron con la experiencia propia de nosotros, que no necesariamente funcionan donde hay, por ejemplo, un hiperpresidencialismo en muchos casos, que en Estados Unidos es un presidente muy fuerte, pero siempre está controlado por los pesos y contrapesos del Poder Judicial y del Poder Legislativo, del Congreso. ¿Nos podrías hablar, maestra Malca Novigrot, algún día de el colegio electoral? Sí, por supuesto. Es que es muy importante. Muy interesante. ¿Cómo funciona ese tema? Bueno, a grosso modo, los padres fundadores... Deja mirar anuncios QTF y regresamos contigo. Claro. O hacemos sección. O hacemos sección, lo mejor. Que tú quieras. Gracias, mi querida Malca.